¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su programa Antioquia TI que inspira el futuro, una historia que inspira el futuro. Hoy nos encontramos con Ricardo Villegas, pero antes de entrar a presentarles ese invitado, les quiero contar cuáles son esas marcas que hacen posible este programa que ya está llegando a sus primeros 100 episodios contando la historia de Antioquia. Entonces, son la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el clúster de negocios digitales, MBM, Global MBM, también Intersoftware, nuestro programa Negocios en tu Mundo, Pragma y también la Universidad EAFIT. Ahora sí, en Antioquia TI, que es una historia que inspira el futuro, le doy la bienvenida a Ricardo Villegas, que es asesor de Siste Crédito, que es la empresa además de la familia. Ricardo, bienvenido a Antioquia TI, ¿cómo estás? Juan Carlos, muy agradecido, muy contento de estar nuevamente por aquí. Hoy vamos a aportar un poquitico a la historia de Antioquia TI. Vamos a hablar de cosas un poco antiguas, vamos a ver qué tanto nos acordamos. Y hoy sí que vamos a hablar de historia, porque ahí va a tocar ahí como mover las neuronas y recordar Sí, bastante, porque hay un concepto que es el de service. Cuéntanos qué era eso en esa época, cuando decimos service, hoy lo recordamos, ¿de qué estamos hablando? bueno, si nos remontamos pues a los principios de los computadores ya comerciales, pues eran aparatos muy grandes, muy costosos, eh, a veces compañías del gobierno, entidades académicas tenían manera de comprar los computadores o empresas supremamente grandes, pero empresas medianas o pequeñas, como son la mayoría de las nuestras, no tenían acceso a eso. Entonces, resultó en todo el mundo, no fue solamente en Colombia, lo que se llamaban los data service o los computer service, que eran empresas montadas por alguna entidad y que vendían los servicios. El servicio de procesamiento de datos podía incluir desde la captura de la información, el proceso, la impresión, y en Colombia, o más específicamente en Medellín, yo pienso que fue por ahí a principios de los 60 que se fundó el primer service. Entonces, ese concepto de service permitió que empresas pequeñas, medianas, tuvieran acceso a procesar sus datos, especialmente en esa época, la nómina, la contabilidad, la facturación, estadísticas de ventas, sin tener que comprar un computador que eran supremamente caros. Ricardo, a ver, vamos a doblarnos ahí porque tú decías grandes, caros, costosos. Hablemos de qué magnitud era, por ejemplo, el tamaño y cómo se veía visualmente una máquina de esa época. Bueno, había algo muy particular y que yo siempre lo menciono, y es que esos computadores en las entidades de service estaban en un salón especial, un salón que podía ser posiblemente un salón de 25, 30, 40 metros cuadrados, siempre con unos aires acondicionados graduados a unas temperaturas bajísimas. Y las personas, inclusive al principio, eran de bata blanca, entonces yo decía pues que eran los paleteros por la temperatura y que estaban cuidando los computadores, pero eran computadores bastante grandes y que consumían una cantidad enorme de energía. O sea, vamos a suponer, vamos a compararlo con una nevera. ¿Cuántas neveras de esas podía ocupar una máquina de estas de un computador de la época? Uy, no, es que depende del tamaño del computador. Una nevera era el mismo tamaño de una unidad de cinta, o sea que podían ser 10, 15, 20 neveras. Bueno, hablemos de eso. O sea, tenía varias pantallas, una sola. ¿Cuáles eran como los No, principales componentes de ese equipo de esa época? no. Normalmente tenía su unidad de proceso central, lo que siempre hemos conocido como la CPU, pero ese era un mueble grande también. Al principio no se usaba cintas, al principio había unos computadores que simplemente procesaban con una entrada, con un input, que normalmente y por muchos años fueron las famosas tarjetas perforadas. Esa era la Sí. manera de darle la información. Y el output era, en muchos casos, solo una impresora. Y la impresora para sacar reportes o para imprimir cheques o para sacar pues libros de contabilidad.
Y luego vinieron las cintas para poder almacenar más, y después empezaron a llegar los discos duros, pero ahora comento un poco pues sobre los discos duros, que no tiene nada que ver con los discos duros de hoy, pero eran pues, bueno, y tenía una pequeña pantalla, era una pequeña pantalla y una pequeña consola que era el operador por donde entraba en prácticamente en un lenguaje de máquina las instrucciones de lo que tenía que hacer el computador. Claro, tenaz. Pues entonces hablemos ahora sí de el nombre ordenadora de datos. ¿Qué era ordenadora de datos? ¿Cuál era el papel dentro de ese concepto que estamos planteando? Bueno, hoy vamos a hablar de ordenador de datos, pero voy a mencionar un poquitico antes. Sí. Yo recuerdo que tal vez el primer service en Medellín era Comsisa, y Comsisa fue un centro de cómputo, un service que fundaron varias empresas. Creo que estamos hablando de hace como 60 años y se me olvida, pero ahí estaba Servunión, estaba Enca, bueno, y no me acuerdo quién más, pero eran varias empresas que se juntaron y montaron un service. Otro que vino después, que no fue muy conocido, se llamaba Datos y Sistemas. Datos y Sistemas era de dos personas naturales, de Jorge Londoño, no el mismo Jorge Londoño de Bancolombia, y de Hernán Trujillo, ambos fallecidos ya. Y Datos y Sistemas empezó a prestar servicio a otras empresas, y eso lo hizo con un computador NSR, cuando eso existía la marca NSR en computadores, Century 200. No se me olvida, esa era la referencia. Y no se me olvida cuando iba a llegar a ese computador, ir al aeropuerto Olaya, que llegaba un avión carguero de SAM con el computador. Eso era pues el montacargas bajando del avión unas cajas gigantescas, y ahí llegó el primer Century 200. Esa empresa estuvo trabajando durante un tiempo, después tuvo dificultades y se cerró eventualmente. Y el Grupo Mundial, en su momento, el grupo configurado por empresas como Pintuco, Plastider, Andercol, Prodenbases, bueno, y ya no todas existen o pertenecen al grupo, tuvieron la idea de montar su propio service. Eran muchas compañías, montaron su propio service, se fundó Ordenadora de Datos. No Ah, pude acordarme ni encontrar por ahí alguna información de la fecha exacta, pero yo creo que fue como en el 73 o 74, en 1973 o 74. Se fundó Ordenadora de Datos con el computador National NSR Century 200, que había sido de datos y sistemas. Ese fue el primer computador que tuvo ordenadora de datos. No se me olvida, en una casa grande que era de don Tomás Santamaría, en, eh, en Sucre con, bueno, ya se me olvidó cuál era la otra. Ahí pero por el arribita, centro de Medellín. ahí, sí, hacia Prado, ahí a un par de cuadras de lo que hoy es la Avenida Oriental. Allá se fundó la empresa, el computador estaba en un salón muy grande, en un segundo piso, la entrada de ese computador allá fue una odisea, y allá empezó a funcionar ordenadora de datos. eh, Como te digo, no estoy seguro, pero creo que fue por ahí 74, 75. Su primer gerente fue Hernán Moreno, que estuvo aquí no hace mucho en Antioquia TI. Hernán Claro. Moreno fue su primer gerente. En ese momento era presidente del Grupo Mundial Darío Moreno, que era tío de Hernán, y Ah, así arrancó ordenadora de datos. bueno, o sea que eso significa que ese data service prestaba servicios a varias empresas, pero me imagino que en esa época no era de manera simultánea, sino que era por horarios, o cómo funcionaba. Exactamente, porque ahí no había multiproceso, ahí no había pues cosas que se pudieran hacer simultáneamente. Entonces, las empresas del grupo, porque era solamente para las empresas del grupo mundial, no se prestaba servicio a terceros. Las empresas reservaban espacio, reservaban tiempos, lógicamente tiempo de proceso, tiempo de computador, pero en algunas empresas y sobre todo al principio no tenían las perforadoras de tarjetas, o sea que también tenían que reservar para ir a digitar los datos. En digitar es no entrarlos digitar, sino entrarlos en las tarjetas perforadas, o sea, en las perforadoras de datos, que eran esas
tarjeticas de cartulina que perforaban unos huequitos cuadrados en 80 columnas, o había otras de más columnas, y cada una de esas columnas era un bit, o era un byte, más bien. Y cuando se iba a generar un programa o a entrar los datos para procesar ya un programa que estuviera generado, pues eso generaba una cantidad de tarjetas enormes. Yo no manejaba las tarjetas en unas cajas, y de lo peor que a uno le podía pasar era que le decían: usted tiene turno a las 8 de la noche para procesar la nómina. Correr, pues acabar de perforar todas las tarjetas y a las 8 salir al salón donde estaba el computador, y si uno se tropezaba y se caía en las tarjetas, pues quedaba toda desorganizada la información. Y, aunque había un sistema como para numerarlas y eventualmente unas máquinas, las máquinas de sort, así se llamaban, las máquinas de sort de las tarjetas, que las volvían a organizar. Pero si no tenía ese sistema para poderlas identificar, eso era mortal, que se le cayeran a uno 200, 300, 1000 tarjetas. Ricardo, ¿y cómo era la forma de ponerle la información al computador? ¿Era un teclado o cómo se le introducía esa data? No, los datos en volumen, es decir, los datos que iban a alimentar algún programa de contabilidad o de facturación, iban en tarjetas en un principio. Y Mm. ahora, pues, digo, cómo fue evolucionando eso. El, el computador tenía una pequeña consola que tenía una pantallita muy chiquita. Yo no me acuerdo de cuántos caracteres, de cuántas líneas, pero una pantalla muy chiquita. Y el operador tenía una consola que era la que le decía, como quien dice, arranque este programa, empiece a leer del lector de tarjetas. Eran Nada unos, de táctil, todo era con teclas. todo era con teclas, todo era con teclas. No, en ese momento no existían las pantallas táctiles. Y entonces el operador también tenía que tener una buena preparación. Casi siempre llegaba, digamos que llegaba la nómina de Pintuco, y llegaba alguien del área de tecnología de Pintuco que ya conocía más o menos del proceso, llegaba con su información, pero había, ordenadora tenía unas personas que eran los operadores del computador. Eran los que sabían y los que le podían dar órdenes del computador. Normalmente entre los dos corrían, y podía demorarse mucho. Entonces Pintuco podía tener de 8 de la noche a 11 de la noche turno, y a Sí. las 11 podía entrar otra empresa, porque en esa época se mantenía pues muy ocupado el computador, pero lógicamente sucedían problemas y se atrasaba, y entonces el que iba a empezar a las 11 de la noche lograba empezar a las 3 de la mañana. Las trasnochadas eran muy grandes. Después se vino reemplazando la tarjeta también por una cinta, pero una cinta de papel perforada, era más sencillo, y también utilizaba una codificación especial para grabar los datos. Ya era un poquito más avanzadas. Y después llegó la cinta magnética, eran unas unidades, como te digo, era del tamaño de una nevera, pero de una nevera bien grande. La cinta magnética, eh, le cabía muchísima más información, se podía grabar más fácil, ya no se grababa a tarjetas, sino que se podía o grabar directamente o pasar la información de las tarjetas a una cinta para que eso se hiciera fuera de línea, y cuando ya se fuera a procesar se montaba la cinta con los datos, y así se hacía más eficiente el proceso. Vino, tuvimos unos ensayos ahí en ordenadora de datos. Bueno, y yo explico por qué cuento que me conocí todo eso, porque desde que se fundó Ordenadora de Datos, a mí me nombraron en la junta directiva, y estuve casi 20 años en la junta directiva de Ordenadora de Datos, y puedo conozco más detalles. Ensayamos algo que trajo el ley en su momento, que se llamaba una unidad CRAM. Una unidad CRAM eran como unas tarjetas que pasaban como pegadas a un carrusel. Eso hacía un ruido endemonial, era Ah, más rápida la lectura, pero fallaban mucho. Y finalmente eso se descartó, y llegaron los discos duros. Los discos duros eran unos discos, yo diría que por ahí de 70 centímetros de diámetro, metidos como en una caja plástica, y casi siempre eran varios platos, eran 3, 4 platos metidos dentro de eso. Cuando se metían en las unidades, la unidad le levantaba
la tapa plástica y entraban unas cabezas a leer los discos. Ah, Ese fue el desastre y el dolor de cabeza, porque las cabezas, eh, bueno, vale la pena decir que yo creo que una torta, como le decían, una torta de esas de disco magnético tendría una capacidad de 5 megas, yo creo que no tenía más. Y se presentaba mucho problema porque cada rato decían: "Aterrizó una cabeza". Aterrizó una cabeza es que los discos giraban a alta velocidad y las cabezas estaban a una milésimas de centímetro de la superficie de ese plato, de pero esa entonces no había contacto, sí, no debía haber contacto, y ese no era el debería problema, haber. que cualquier fallita se descuadraba y si la cabeza tocaba el plato, Ah, la se parte dañaba, plástica, aterrizaba. se dañaba, aterrizaba. Y ahí se perdió lo que se estaba haciendo y ahí se dañó el Uy, Dios. disco y traiga más discos desde Estados Unidos y en esa época el problema para entrar a un disco por la aduana era terrible, entonces había escasez de discos y eso le generó muchos problemas a Ordenadora de Datos, mucha, eh, bueno, voy a contar una anécdota que ya es graciosa, yo creo, porque no, eso fue hace muchos años, pues y ya no vamos a herir susceptibilidades de nadie. Y es que dentro de las empresas del grupo, Ordenadora de Datos empezó a conocerse como Desordenadora de Datos. Y, Así le decían cariñosamente. ¿cómo dices? Que así le decían cariñosamente. Sí, cariñosamente iban a procesar los datos en Desordenadora de Datos. Y hubo mucho problema y mucho problema con el mantenimiento del computador y eventualmente ya después se cambió por otro computador que si no estoy mal, el siguiente computador fue un Sistema 34 de IBM. Eh, Mm, ese pero ya mucho más pequeño. claro, muchísimo más pequeño, mucho más avanzado, porque este computador ya Claro. tenía más de 10 años, yo creo. Y ya la NSR llegó un momento en que ellos ya no hicieron más computadores, ellos siguen existiendo, pero básicamente por el tema de cajas registradores y terminales POS y este tipo de dispositivos. Pero fueron unos años muy difíciles. eh, Son anécdotas y son cosas son épocas que se viven y quedan buenos y recuerdo también algunos amargos, pero fueron mejores o muchos más los buenos. Claro, pero en esa época ese aporte tecnológico de alguna manera también se veía en eficiencias dentro de esas compañías de la época. Claro, claro, porque es que si en el 70 no sé, 76, 78, Pintuco podía decir, yo proceso mis datos en computador, y muchas empresas no tenían ningún tipo de computador, todo se hacía todavía pues muy a mano. Ahora, durante ese tiempo también empezaron a salir computadores más pequeños, Century 100, me acuerdo que aquí varias empresas trajeron Century 100 y computadores de otras marcas. Burroughs trajo unos computadores para empresa pequeña o mediana muy buenos también. Y ya hubo un nivel, digamos, de empresas menos grandes que ya podían comprar un computador más pequeño. Seguía Claro. siendo un computador que había que meterlo por allá en una pieza con aire acondicionado y tenía que tener pues una capacitación para su aprendizaje y ahí empezaron bueno, o desde antes empezaron a ser muy populares los lenguajes de esos computadores que normalmente uno programaba en COBOL. En la academia se usaba mucho el Fortran y me acuerdo que el Century 200 o los Century tenían un lenguaje propietario que se llamaba NIT3. Yo programé en NIT3 y programé también en COBOL, pero eran lenguajes que eran muy limitados y poco eficientes, y eso, pues, lógicamente, con el tiempo fueron saliendo lenguajes nuevos, computadores nuevos, y ya las empresas pudieron tener sus computadores, y pasados, pues, 15 años, más o menos, o no sé si un poco más, empezaron a salir los computadores personales. Hablemos de cómo evolucionó ese tema, por ejemplo, del almacenamiento y ahora hablamos de la memoria. Pues primero de ser esos discos grandes, ya empezaron a ser, por ejemplo, los discos, ¿en qué momento llegan los de 5 1/4? A Luego ver, 3 1/2. ahí diferenciemos porque siempre hablábamos de disquetes y de discos. Los Sí, computadores personales fueron los que básicamente, bueno, aunque existían ya algunas unidades periféricas para otro tipo de computadores que utilizaban
los discos, y quizás Radio Shack fue de los primeros que lo sacó, un disco de 8 pulgadas. El disco de 8 Ah, pulgadas, y ya ahí se hablaba de disquete, porque era un floppy, era un computador, era un disco que era flexible, pero las capacidades eran como de 200K, 300K al principio. súper pequeñito. Exacto, ya después fueron aumentando de densidad y llegó el disquete de 5 y cuarto. El disquete de 5 y cuarto, yo digo que fue el más exitoso y el que más duró. Y ya tenía 1.2 megas, o después salieron unos de más densidad. Y ese quizás sus unidades fueron muy confiables. El disquete de 5 y cuarto no fallaba tanto, pero todavía tenía problemas, todavía se rayaban, todavía si uno no tenía mucho cuidado, pues los podía dañar, uno tenía que tener un cuidado muy especial, y eventualmente como floppy, como disquete, llegó el de 3,5 pulgadas. De 3,5 pulgadas ya Claro. muchos tenían más de 2 megas de capacidad, em, pero después yo diría que floppies no hubo más y ya empezaron a salir los cartuchos o los discos duros. Los Claro. discos duros, cuando en 1900, creo que fue 80-81, salió el IBM PC, el primer PC de IBM, que no fue el primer PC, porque Radio Shack tenía PCs, porque Hewlett Packard había salido también con PC, había otras marcas que habían salido con un PC, pero cuando salió el de IBM, que fue el que más éxito tuvo y que el que fue como fijando los estándares, de los PCs, de los computadores personales, venía con dos unidades de disquete de 5 y cuarto. Ellos no usaron de 8 y todavía no tenían el de 3,5. Los primeros PCs, yo me acuerdo haber recibido uno, era con unidad de 5 y cuarto pulgadas. Sí, total. Después salió el IBM XT. El XT fue el primer computador de IBM y quizás de muchas marcas que vino con un disco duro. Y era un disco duro básicamente de 10 megas. Y ahí arrancó el uso de los discos duros y fue desapareciendo el floppy o los disquetes, porque eventualmente uno no lo usaba sino para cargar programas, para instalar programas. Yo me acuerdo que uno compraba un Office en una época y eso le entregaban a uno un cerro de disquetes. Yo me acuerdo, Sí, el Office primero venía en 5 y cuarto y después en 3,5, y a uno le entregaban 12, 14, 16 disquete de 3,5 para instalar el Office, y eso se demoraba eternamente para leerlo y para instalarlo. Pero ya el disquete después desapareció. En muchos casos se reemplazó por el CD el CD, que empezó a utilizarse tanto para almacenar como para entregar información y que se fueran solo de lecturas. Cuando uno claro. compraba ya después un programa, se lo entregaban en CD, no se lo entregaban en disquete. Ya hoy Sí. no, pero ya muchos computadores ya Y lo la traen USB también en ese momento, también sale la USB después. que Ese salió otra después, la modalidad posterior. USB. De Sí, hecho, yo llegué a conocer unas USB donde contenía totalmente un Office completo, sí, con el Word, el Excel, el PowerPoint, pero ya hoy eso no se usa, ya hoy pues, no solamente la evolución del USB, porque ese era el USB-A, y hoy en casi todos los dispositivos se usa el USB-C, sino que ya cuando empezó a aparecer el Internet, pues ya uno empezaba era a descargar el programa de Internet directamente a la memoria del computador, ya no tenía que comprar, o que no le entregaban a uno un medio de entrada. claro, total. Ricardo, si fuéramos a comparar un celular de hoy en día con esa máquina de ordenadora de datos, esa primerita, estamos hablando de varios cientos de diferencia. O sea, hoy el procesamiento, el almacenamiento es brutal en cualquier elemento o dispositivo sencillo. Un celular de esos tienes cientos de veces más de capacidad de proceso, cientos de veces más de almacenamiento, y vale cientos de veces menos que lo que valía un computador de eso. Sí, no, cuando uno se pone a pensar o acordarse de lo que eran las capacidades de almacenamiento y de procesamiento, pues uno dice, pero ¿cómo hacíamos? ¿Cómo hacíamos para procesar una información con tantas limitaciones?
pero era lo que había y Además, los afortunadamente, volúmenes de información en esa época tampoco eran tan altos, ¿o sí? exacto, Porque hoy exacto. en día también hay muchísimo más información. Claro, y se pueden hacer más cosas que antes no se podían hacer, pero yo digo, lo repito muchas veces, que nosotros hemos sido muy afortunados de vivir en la época de la vida, de la historia, donde ha habido unos avances tecnológicos tan grandes y tan rápidos, porque es que lo que eran los computadores, del primer computador personal en 1980-81 a lo que es hoy, pues cuánto ha cambiado la tecnología, y ha llegado el Claro. Internet, y ha llegado y ahora la inteligencia artificial. Pero Hablemos de eso, Ricardo. ¿qué pasó entre 1300 y 1350? Posiblemente muy poquito. Claro. Hablemos de esa evolución, porque ya hablamos de todos esos medios que eran físicos, pero ya luego viene lo intangible, la nube, el almacenamiento se vuelve algo completamente virtual. Háblanos de eso. Bueno, Juan Carlos, ya lo dijiste, es que la evolución ha sido tremenda, y entonces ya fíjate que uno no mantiene unos medios de almacenamiento físicos, ya todo es digital y casi todo se ha ido para la nube, o los tienen unos discos duros mucho más eficientes en un servidor centralizado para la empresa o para varias empresas, o una empresa que te presta servicios de almacenamiento, y cada vez más ese almacenamiento, no solamente el proceso, sino el almacenamiento, se va para la nube. ¿Por qué? Por muchos beneficios. Ya es mucho más económico que haya empresas como Google, o como Amazon, o como Microsoft, o como IBM, o como Oracle, que tengan sus nubes y me ofrezcan espacio de almacenamiento y me ofrezcan espacio o máquinas para procesar. En el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos unos picos de negocio muy marcados en ciertas fechas del año, pues nosotros, si tuviéramos los computadores on-premise, como se dice, en nuestras instalaciones, del tamaño y la capacidad necesaria para procesar esos picos, valdría muchísima plata y los estaríamos desaprovechando, o estarían subutilizados el resto del año, excepto esas 4 o 5 picos. Entonces saldría muy costoso. ¿Qué hace uno en la nube? Uno tiene la capacidad de procesamiento que necesita para el volumen normal de día a día, pero cuando va a llegar un pico, tú sabes que uno le puede decir a la nube de Azure o el AWS, vea, auménteme a tanta memoria, Ah, auménteme tanto de almacenamiento, y póngame unos procesadores más rápidos, y eso, puede estar listo, ese computador o ese servidor puede estar listo en segundos. claro, Pasó mi fin de semana del Día de la Madre, y yo le digo, ahora vuelve y me lo rebaja. Y me cobran es por el uso, pues por el equipo, o la configuración que yo solicite. Al bajar el tamaño de la configuración, me baja el taxímetro. claro. Muy bien, Entonces, Ricardo. Sí, dime. no, iba a decir que entonces eso ha cambiado mucho. La nube tiene cada vez más ventajas, porque ya inclusive muchos de los proveedores me ofrecen mucho software, no solo el de su propia marca, listo, instalado. Yo no tengo que preocuparme ni por la instalación, ni por el mantenimiento, ni por la actualización, me lo cobran por uso. Entonces ya se vuelve muchísimo más sencillo. Bueno, muy bien. Yo creo que aquí podríamos pasar horas y horas hablando de esta historia tan apasionante de la tecnología. Y bueno, pero ya se nos acabó el tiempo. Ricardo, muchas gracias por compartirnos esta historia tan interesante. Oh, con mucho gusto, Juan Carlos. Y fíjate, finalmente una reflexión, y es que lo que fueron los service está ahora, pero en la nube. Prácticamente eso es lo Claro. mismo. El servicio está en la nube, y es mucho más fácil de administrar y lógicamente mucho más económico. Mil gracias por la invitación, Juan Carlos. Y sabes que podemos seguir hablando, pero otro día será. Bueno, muy bien. Ricardo Villegas, asesor de Crédito, hoy nos hablaba sobre la historia de ordenadora de datos en este programa que se llama Antioquia TI, una historia que inspira el futuro, con el agradecimiento ya para despedirnos a las empresas e entidades que hacen posible el programa, como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Intersoftware, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFID. Nos vemos en un próximo episodio.